Muy buenos días, respetables estudiantes. Hoy jueves 28 de mayo, año de la universalización social de la salud, iniciamos nuestras clases en el curso de razonamiento verbal, cuyo tema a disertar o tratar es términos excluidos. Iniciamos nuestras clases, queridos estudiantes, expresando un pensamiento célebre del físico Albert Einstein. Nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para ingresar al bello y maravilloso mundo del saber y el conocimiento. Mis campeones, iniciamos nuestras clases teniendo en cuenta que en la sesión anterior se ha tratado del tema del campo semántico. Esto nos permite tener mejor precisión, mejor comprensión del tema que vamos a tratar el día de hoy, que viene a ser términos excluidos. Muy bien. Cuando hablamos de términos excluidos, vamos conceptualizando. ¿Qué son términos excluidos? Muy bien. Son ejercicios que consiste en identificar la palabra cuyo significado sea ajeno a un determinado campo semántico. Que hemos dicho en la sesión anterior del campo semántico, hemos tratado varios ejemplos, hemos conceptuado bien claro y preciso que el campo semántico es un conjunto de palabras que guardan cierta afinidad, que guardan cierto significado en torno a un mismo tema. Muy bien. También, queridos estudiantes, los términos excluidos es la capacidad para asociar significados. Vamos viendo algunos ejemplos de términos excluidos. Aquí tenemos un conjunto de palabras. Este conjunto de palabras pertenece a un campo semántico. Y hay uno que es el intruso, el impertinente, un término se va a excluir. Ahí tenemos historia, matemática, razonamiento, geografía. Vemos que historia, matemática y geografía son cursos, son asignaturas, ¿no? Que cada uno tiene su tratativa diferente, ¿no? Pero ahí la palabra razonamiento no tiene que ver nada con las demás palabras, porque los demás hacen referencia a cursos o asignaturas. Razonamiento es discurrir, pensar para llegar a una conclusión. Término que se incluye el razonamiento. Siguiente ejemplo. Sala, comedor, cocina, vereda, dormitorio. Conjunto de palabras. Estos conjuntos de palabras guardan cierto grado de afinidad, pero hay uno que no guarda esa afinidad, no tiene ese significado común en torno a un mismo tema. ¿Cuál creen que sea, queridos estudiantes? Indudablemente vemos ahí que sala, comedor, cocina y dormitorio son partes de la casa. El término que se excluye ahí es vereda. Muy bien, siguiente ejemplo. Amable, seguro, atento, afable. Ahí nos hace referencia entre amable, atento y afable de la cortesía de una persona, ¿no? Entonces, el término que se excluye ahí es seguro. Siguiente ejemplo. Fútbol, vóley, saltar, box, natación. Entre fútbol, vóley, box y natación están hace referencia al deporte. Y el término que se excluye sería saltar. Continuamos. Ahora vamos viendo lo que es la estructura del ejercicio de términos excluidos. Cada ejercicio, queridos estudiantes, consta de una palabra ubicada en la parte superior,
Dicha palabra se escribe con mayúscula. Y esta palabra toma el nombre de premisa o palabra principal. Y en la parte inferior encontramos 5 alternativas múltiples. Muy bien, ahí encontramos 5 alternativas múltiples. Y están ordenados alfabéticamente, ¿no? Ahí tenemos A, punto, B, coma, C, punto y coma, D, tilde y E, paréntesis. Rápido nomás, seguimos haciendo un análisis, queridos estudiantes, aplicando los métodos de solución. Pero antes de ello, rápido vamos a ir viendo cuál sería la alternativa correcta o cuál sería el término que se excluye. Signo, si vemos punto y coma y paréntesis, nos hace referencia a signos de puntuación. En cambio, la tilde se aplica de acuerdo a las reglas de la Real Academia Española, ¿no? En este caso, no tiene que ver nada con el signo de puntuación, tiene que ver con la sílaba tónica, ¿no? Que aplicamos las reglas de acuerdo a los casos o las reglas o no lo que se establece. El término que se excluye es tilde. Vamos ahora sí, les pido aquí, estudiantes, más atención, concéntrense, vamos a ver los métodos de solución de términos excluidos. Paso 1. En el paso 1 nos dice que debemos precisar el significado, de la premisa, así como de las alternativas. En esta etapa inicial es importante delimitar el significado, queridos estudiantes, de la palabra principal o premisa, así como también de las 5 alternativas múltiples. Paso número 2. En el paso número 2 dice delimitar el campo semántico del ejercicio, identificando las relaciones significativas entre las palabras. Una vez precisado el sentido de cada uno de los términos, tanto de la premisa como de las alternativas, debemos de relacionar premisa y alternativas múltiples. Muy bien. Paso número 3. Aquí ya elegir la palabra que no presenta la relación común existente entre la premisa y el resto de las alternativas. Finalmente, debemos de excluir término que no comparte la relación común entre la premisa y las 4 alternativas. Ahora vamos a ver. Vamos al siguiente ejemplo de aplicación, teniendo en cuenta los 3 pasos del método de solución. Muy bien atentos, les felicito alumnos, están muy atentos y eso es muy bueno. Hemos dicho que el artículo es la premisa y tenemos 5 palabras, denominado alternativas múltiples. Muy bien. Ahí tenemos artículo, tenemos las alternativas: A, adverbio; B, predicado; C, preposición; D, adjetivo; y E, sustantivo. Hago un análisis. Muy bien, aquí vamos a tener en cuenta. Tengo que saber el significado, ¿no? Que me dice paso número 1, saber el significado de la premisa y alternativas múltiples. ¿Qué es el artículo? En la pregunta tenemos como premisa el artículo. Es aquella palabra que se antepone a un nombre según su función gramatical. Debajo de ello, entre las opciones podemos notar la presencia de vocablos como adverbio,
preposición, adjetivo y sustantivo, los cuales se asocian a la premisa por ser también clases gramaticales. Es decir, queridos estudiantes, palabras que pueden intervenir en la oración cumpliendo funciones específicas. Ello no ocurre con el predicado, porque el predicado es una parte de la oración. Por lo tanto, el término que se excluye es predicado. Muy bien. Siguiente ejemplo. Muy bien. Vemos ahí la palabra atento. ¿Qué hemos dicho? Paso número 1, no se olviden, queridos estudiantes, el paso número 1. Debo precisar el significado de la premisa y como también de las alternativas. Muy bien. Entonces, en el paso número 1 es elemental, es sustancial, alumnos. Entonces voy a delimitar el significado de la premisa. El término atento significa cortés, urbano, comedido. Por ejemplo, podemos hablar de un anfitrión atento con sus invitados. Al observar las opciones múltiples, notamos cómo las palabras se agrupan por un criterio de qué. Podemos ver ahí, servicial, gentil, afable, cordial y carismático. Vemos ahí estas palabras, servicial, gentil, afable y cordial, se agrupan por un criterio de sinonimia y expresan la idea de trato cordial, excepto el término carismático, que alude o hace referencia a tener un don para atraer o seducir por su presencia o palabra. Por lo tanto, el término que se excluye es carismático. ¿Estamos? Siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos expresa de practicar y las alternativas múltiples: profesar, ejercer, reiterar, desempeñar, ejercitar. Muy bien. Cuando decimos practicar, se busca a dar a entender que uno va a ejercitar, ejercer o profesar lo aprendido, ¿no? Muy bien. Entonces, las palabras aquí, profesar, ejercitar, desempeñar, ejercitar, se da por el grado también de términos, podemos hablar de sinonimia. En cambio, la palabra reiterar es volver a decir, es volver a repetir lo que has expresado, lo que has dicho. Entonces, por lo tanto, eso sería el término que se excluye.